En esta ocasión vamos a resolver un problema de lanzamiento horizontal. Os recuerdo que los aspectos teóricos relativos al tiro oblicuo los vimos en el vídeo anterior. Si los tenéis claros, perfecto, y si no, os dejo ahí una tarjetita para que le pinchéis y le echéis un vistacillo, ¿vale? En esta ocasión, ya que todo eso está visto, voy a omitir algunos detalles en la descripción. Bien, en este caso nos dice el enunciado que vamos a lanzar una piedra a una cierta altura desde un acantilado, ¿vale? El acantilado tiene una altura de 20 metros sobre el mar, de manera que lanzamos la piedra horizontalmente y la piedra va a describir un movimiento parabólico hasta que impacte con el agua. Bien, el ejercicio nos pide que escribamos las ecuaciones de movimiento de la piedra y también nos pide que calculemos a qué distancia impactará la piedra sobre el agua y con qué velocidad va a impactar y con qué ángulo, ¿vale? Un problema bastante completito, pero sencillo, ¿vale? Recordad que el tiro horizontal es el caso más simple de lanzamiento parabólico. Bien. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es tomar un sistema de referencia. Siempre que se resuelve un problema en física, tenemos que asignar cuál es el sistema de referencia, dónde está la coordenada cero, y en este caso ya sabéis que como es un movimiento compuesto en dos direcciones, en realidad el movimiento se produce en dos ejes. A la vertical le voy a llamar eje Y y al horizontal eje X, correspondiendo con lo clásico que se hace siempre en matemáticas. Además, podría poner la altura cero en donde me dé la gana, pero en la práctica, en los problemas de tiro parabólico, siempre os recomiendo que pongáis la altura cero al nivel del suelo. En nuestro caso no es un suelo, es el agua. Bueno, pues al nivel del agua. Pero yo podría poner perfectamente la coordenada y igual a 0 donde yo quiera. Insisto, podríamos ponerlo arriba o incluso 10 metros por encima de donde está la piedra. Ahora bien, yo lo voy a poner en el agua porque sé que es el punto más bajo que va a alcanzar la piedra, aunque en este caso al tratarse de agua ya sabemos que puede penetrar. Pero nuestro problema se va a acabar justo en el instante que impacte la piedra con el agua. Por tanto, para mí es muy interesante tomar esa como a la altura cero. Esto significa que como hemos lanzado la piedra a 20 metros sobre el agua, pues significa que la altura inicial de la piedra, la coordenada Y inicial de la piedra, es 20 metros. Más 20 metros. Porque si esto es 0, pues si el eje iba hacia arriba, pues sería 20 metros positivo. Aunque, por supuesto, podría decir también que para arriba es negativo. Pero no vamos ahí en contra de natura ni de las costumbres matemáticas, ¿vale? Hacia arriba va a ser positivo. Con lo cual, significa que como la gravedad que sé que va a estar ahí actuando en cada instante va hacia abajo, a la gravedad le voy a tener que asignar un valor de menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Este signo se deriva del propio hecho de que yo ya he puesto la coordenada 0 aquí y he dicho que esto es más 20, con lo cual hacia arriba es positivo, es decir, mi criterio de signos es ese. Y como sé que la gravedad no va hacia arriba sino hacia abajo, de ahí que le asignemos ese signo negativo. Bien. Se entiende que la coordenada x igual a 0 es esta, porque mi sistema de referencia está aquí, por tanto la piedra sale desde la coordenada x igual a 0 y igual a 20. Vamos allá con la primera parte. ¿Cómo se escriben las ecuaciones de movimiento? Bien, para escribir las ecuaciones de movimiento, lo único que hay que saber es que un movimiento parabólico se descompone en dos movimientos rectilíneos y que las ecuaciones de esos movimientos son las ecuaciones de cualquier movimiento rectilíneo. Estas son las formulitas que hay que saberse para resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniforme. La posición de un cuerpo es la posición que tiene al principio, más la velocidad que tenga al principio multiplicada por el tiempo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo único que pasa es que esta ecuación la voy a tener que aplicar tanto en horizontal como en vertical. ¿Vale? La ecuación de la velocidad es que la velocidad que tiene un cuerpo es la velocidad que tiene al principio más la aceleración por el tiempo.
ni que decir tiene que si no hay aceleración, como pasa en el movimiento rectilíneo uniforme, si no hay aceleración, esto no existe. Y la velocidad siempre es la inicial. Bien, pues estas son las únicas fórmulas que hay que saberse para resolver un problema de tiro parabólico. Vamos a escribir las ecuaciones de movimiento. Las voy a poner aquí, creo que es suficiente. Sabemos que el movimiento se descompone en el eje X, que es un movimiento uniforme, donde la velocidad siempre es constante, en este caso 12, no la he anotado, 12 metros por segundo hacia adelante, siempre a 12 metros por segundo hacia adelante, siempre a 12 metros por segundo hacia adelante, puesto que en esa dirección no hay ningún tipo de aceleración. La velocidad en el eje X siempre será 12 metros por segundo, ¿vale? Voy a borrar todos esos vectores porque no quiero que enturbien demasiado el ejercicio. Por tanto, ya tengo que en el eje X hay una cosa segura. Es que la velocidad siempre es 12. Esto no es una ecuación, es una igualdad. Mientras que la posición en el eje X, al tratarse de un movimiento uniforme, no habría aceleración, no estaría esta parte. Simplemente sería la posición inicial, 0, más la velocidad que tiene en el eje X, que es 12, multiplicada por el tiempo. O sea, 12t. El punto lo podría quitar. 12t, 12 por t. Vamos ahora con las ecuaciones en el eje vertical o eje Y. Bien, en el eje vertical es un poquito más complejo, puesto que en ese eje sí que actúa aceleración, la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto valdrá la velocidad en vertical? Pues la velocidad que tuviera al principio en vertical, que es 0, puesto que lancé la pelota horizontalmente, la componente y de la velocidad era 0, más la aceleración por el tiempo. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad y no es positiva, tiene un valor negativo. Pues voy a poner menos 9,8 por t. Esto que estáis viendo es la ecuación de la velocidad. ¿Qué narices es la ecuación de la velocidad, profesor? La ecuación de la velocidad es una ecuación en la que la velocidad queda expresada en función del tiempo. Es decir, si tú introduces cualquier tiempo aquí, 2 segundos, 7 segundos, puedes calcular rápidamente la velocidad. O al revés, si me dice una velocidad vertical, yo te puedo decir en qué instante va a tener esa velocidad. ¿Vale? Es una función en la que están relacionadas velocidad vertical y tiempo. Ecuación de la velocidad vertical. Vamos ahora a la coordenada Y. Ya sabemos que inicialmente son 20 metros, pero luego va a ir perdiendo altura progresivamente hasta llegar al agua. Bueno, pues la posición vertical de la piedra será la posición que tenía al principio, 20, más la velocidad que tenía al principio, ojo, en el eje vertical, que era ninguna, porque velocidad vertical hemos dicho que no había. Por tanto, ahí me ahorro, bueno, sería 0 por t, puedo quitarlo, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como en el eje vertical sí que hay aceleración, hay que coger la mitad de la aceleración. Ojo, la mitad de menos 9,8, que es menos 4,9. Por tanto, voy a poner menos 4,9 multiplicada por el tiempo al cuadrado. Fijaos, es la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La mitad de la aceleración es menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Observad que cuando he escrito las ecuaciones no he puesto las unidades. Las ecuaciones de movimiento se escriben sin unidades para más simplicidad. Siempre lo que hacemos, si esto sí, es poner todas las cantidades en sistema internacional. Metros y segundos, ¿vale? Bien, pues ya tenemos las 4 ecuaciones con las que voy a calcularlo todo. Realmente ecuaciones son 3 porque la de arriba es una igualdad, ¿vale? Las ecuaciones de movimiento.
Bueno, ya tenemos hecho el apartado A. Y ya tenemos la base para resolver todas las preguntas que vengan a continuación. La pregunta B nos dice: calcula la distancia que avanzará la piedra contando desde el lugar que fue lanzada. La distancia que va a avanzar la piedra sobre el agua. O sea, esta distancia. ¿Cómo se llama esa distancia? Se le suele llamar X máxima. O el alcance de la piedra. La distancia que va a recorrer antes de impactar. Muy fácil. Sabemos que cuando llegue al agua, cuando impacte contra el agua, es cuando habrá recorrido su distancia máxima. Es decir, que cuando impacte, sé que la I es 0. Eso seguro. De hecho, si la I no fuera 0, no habría impactado sobre el agua, con lo cual a eso voy a recurrir para resolver la cuestión. Simplemente tengo que irme a la ecuación de la posición vertical, a la coordenada I, y poner donde pone I un 0. Es decir, 0 es igual a 20 menos 4,9 por t al cuadrado. ¿Y qué voy a sacar de aquí? Pues evidentemente lo que voy a sacar no es el alcance. Voy a sacar un tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo que tarda la bola en llegar a la altura 0. Vamos a ello. Simplemente despejamos la t, ¿vale? Voy a despejar primero t al cuadrado. El 20 que está sumando pasaría restando, sería menos 20. Y el 4,9 que está multiplicando al t al cuadrado pasaría dividiendo. Es decir, el menos 4,9 pasa dividiendo. Voy a poner las unidades. ¿Ese 20 qué era? Ese 20 era una altura, metros. ¿Y el 4,9 qué es? La mitad de la aceleración. Ostras, perdona que he puesto metros por segundo. Son metros por segundo cuadrado, por supuesto. La mitad de la aceleración. Por tanto, serían menos 4,9 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Bien. Pero claro, esto no sería el tiempo, sería el tiempo al cuadrado. Observad cómo un metro se lleva este metro y ese segundo que hay ahí abajo salta arriba. Esto sería el tiempo al cuadrado. Eso significa que en realidad el tiempo sería la raíz cuadrada de 20. Fijaos que los signos también se van. Un tiempo jamás puede ser negativo. Tampoco tomamos aquí el doble valor más menos, porque el tiempo negativo en física no tiene sentido. Entonces no voy a poner más menos la raíz cuadrada. No, voy a poner el más simplemente. O sea, raíz cuadrada de 20 entre 4,9. Hago la cuenta. Son segundo al cuadrado esto. ¿Vale? Porque ahí sale segundo cuadrado. Lo que nos da un tiempo de 2,02 segundos. Es decir, la piedra va a estar en el aire 2,02 segundos. Pero claro, a mí lo que me habían preguntado era ¿qué distancia avanza? No pasa nada, como ya sé que está 2 segundos en el aire, puedo calcular exactamente qué distancia va a recorrer hacia adelante. Es decir, el alcance máximo va a ser 12 metros que recorre cada segundo multiplicado por los 2,02 segundos que va a estar la piedra volando. Eso nos da una distancia de 24,24 metros. Es decir, que va a caer a 24 metros y un poquito más de donde yo la lancé. Vamos ahora con el apartado C, que nos pide que calculemos la velocidad y el ángulo de impacto. Veniros por aquí un poquito. Mirad, ya sabemos que la piedra va avanzando verticalmente hacia adelante con una velocidad constante de 12 metros por segundo. Pero la gravedad está aumentando su velocidad en vertical. El resultado de esto es la curvatura que realiza de modo parabólico la piedra, pero además un aumento en la velocidad de la piedra. De manera que cuando la piedra impacte contra el agua, va a ir más rápido que cuando yo la lancé.
que, aunque su velocidad horizontal se haya conservado, ha aparecido una velocidad vertical que inicialmente no tenía. ¿Cómo puedo yo calcular la velocidad de impacto? Pues muy sencillo. Únicamente tendré que descomponer la velocidad en sus valores Vx, y sé que ese Vx es 12 metros por segundo, y solo tendré que calcular el valor de la V sub i, que sí desconozco de momento. ¿Cómo podemos calcular el valor de V sub i? Pues muy sencillo, recurriendo a la expresión de la velocidad vertical. Como ya sabemos que cuando llegue al agua han transcurrido 2,02 segundos, voy a utilizar ese tiempo para calcular con qué velocidad impactará sobre el agua. Apartado C, ya tenemos que Vx es 12 metros por segundo y Vi será menos 9,8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 2,02 segundos que está viajando la piedra. Fijaos que uno de los segundos se va y la unidad que sale son metros por segundo. Nos da un valor de menos 19,8 metros por segundo. El signo negativo nos está indicando que el impacto de la piedra en vertical es hacia abajo. Lógico. La expresión de la velocidad de la piedra sería, por tanto, la siguiente. La velocidad final, velocidad de impacto sobre el agua, sería 12i menos 19,8 j, expresado en metros por segundo. Es decir, en el momento de impactar, la piedra va a una velocidad de 12 metros por segundo hacia adelante y 19,8 metros por segundo hacia abajo. Se entiende que lo que nos están pidiendo sería la rapidez, la celeridad, es decir, el módulo de la velocidad. Pues vamos a calcularlo. Ya sabéis que simplemente a utilizar el teorema de Pitágoras. La velocidad y sus dos componentes forman un triángulo rectángulo, con lo cual lo único que hay que hacer es la raíz cuadrada de los dos componentes elevada al cuadrado. Esto nos da un valor de 23,2 metros por segundo en la velocidad de impacto. Y ahora vamos con la parte un poco más complicada, que dice que calculemos el ángulo con que impacta la piedra contra el agua. Es decir, ¿cómo podemos obtener ese ángulo? Bueno, no es muy difícil si se tienen nociones básicas de trigonometría. El ángulo normalmente se suele medir con la normal, con la perpendicular, pero yo creo que en este caso, en el caso del impacto de una piedra, es más coherente utilizar el ángulo que forma la dirección de movimiento con el agua. Alfa, lo he marcado aquí. Bien, sabemos que la tangente de un ángulo, la tangente es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo, que sería la OBI, y el cateto contiguo. Y eso es la relación que vamos a utilizar para calcular ese ángulo. Tenemos que la tangente del ángulo que quiero calcular sería VI entre Vx, es decir, 19,8 metros por segundo dividido entre 12 metros por segundo. Como veis, las unidades se cancelan. Ni senos, ni cosenos, ni tangentes tienen unidades y es precisamente porque se dividen magnitudes del mismo tipo, como ocurre con los porcentajes. Esto nos da 1,65. Y ahora, ¿cómo calcular el ángulo? Bien, para hacer el ángulo tenemos que aplicar la arcotangente a ese valor. Para los que no lo sepáis, la arcotangente se hace con la calculadora clicando en el botón Shift o IN, depende del modelo de la calculadora, y luego en el botón TAN. Me sale un ángulo de 58,8 grados aproximadamente. O sea, va a impactar sobre el agua a un ángulo muy cercano a los 60 grados.
Bueno, y esto es todo por hoy. Nos vemos.